Hola amigas, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Hoy ya tenemos nuestro episodio número 3 y vamos a hablar sobre alguien muy importante que es el Señor Jesús. El día de hoy tenemos a Dani y a Betsa y vamos a estar compartiendo un hermoso testimonio de cómo conocimos y nos acercamos a Jesús. Así que hoy le voy a preguntar, Betsa, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Qué alegre tenerte por aquí. Quisiéramos que nos hablaras sobre el encuentro más hermoso que has tenido, que ha sido con el Señor Jesús. Amén. Gracias, Regis y Dani. Pues bueno, les voy a contar este día, pues la experiencia que yo he tenido con mi encuentro con Dios, y pues algunos de las personas que pues me están escuchando y que nos están viendo, pues saben que yo nací en un hogar cristiano, y la verdad es de que sí, yo desde chiquita crecí en un hogar cristiano, mis papás iban a la iglesia. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Eso para mí es un gran privilegio, porque nacer en un hogar cristiano creo que también no es de todos, ¿verdad? Entonces yo también le doy muchas gracias a Dios por eso. Pero también es muy importante que, o sea, yo ahora me doy cuenta que es muy importante que no es del todo que hayamos nacido en un hogar cristiano, sino que realmente que también yo haya tenido mi encuentro personal con Dios, ¿verdad? Y pues eso les quiero hablar así brevemente el día de hoy sobre lo que pasó en mi vida. Yo recuerdo y tengo bien claro en mi mente el momento y el día en cómo Dios me habló a mí, o sea, cómo a través de su Espíritu Santo fue que yo pude conocer a Dios, porque yo desde chiquita, o sea, sí lo escuchaba, yo iba a la iglesia y en las alabanzas incluso escuchaba de Jesús y de Dios. Entonces yo crecí en un ambiente así cristiano, que escuchaba hablar de Dios y de Jesús. Pero conforme el tiempo, yo me recuerdo que yo de chiquita me gustaba ir a las clases de niños y me encantaba, a mí la verdad me encantaba, pero era eso que les comentaba hace un momento, ¿verdad? Que yo escuchaba y hablaba yo también de Dios, porque me aprendía los textos bíblicos, me encantaba, la verdad es que me encantaba. Pero conforme el tiempo, yo recuerdo que hubo un momento donde yo realmente dije, Señor, ¿quién eres realmente tú? Porque a mí me pasaba que yo miraba a las personas grandes que sentían el Espíritu Santo, o algunos los miraba llorar, y yo decía, pero ¿por qué yo no siento eso, verdad? Entonces fue ya un pensamiento que se me venía mucho a la mente, y yo decía, pero yo ¿por qué no lloro cuando estoy como hablando de Dios, o estoy cantando, o estoy leyendo la Biblia? Y así fue, ¿verdad? Pero hubo un tiempo donde realmente yo sí ya empecé, yo me recuerdo que yo me dormía con mis hermanos, los más chiquitos, y me recuerdo que yo tenía mi propia Biblia, y yo empecé a leer. Todas las noches empecé a leer la Biblia, siempre empecé a leer una Biblia, porque era como parte también como de una tarea que nos dejaban en la escuelita bíblica. Entonces yo así fue como empecé a leer la Biblia, y me recuerdo que siempre la ponía debajo de mi almohada, siempre. Pero en esos días que yo empecé a leer la Biblia, yo empezaba como a leerla, y de la nada me ponía a llorar. Y ahí fue donde me recordé, donde decía, Señor, o sea, ese eres tú realmente, aunque en la palabra lo dice, ¿verdad? Que aunque tú no lo veas, pero el Espíritu Santo y Dios está allí, ¿verdad? Y eso es tener fe, porque es creer sin haber visto. Entonces yo me recuerdo que en ese entonces yo empezaba a llorar, y me gustaba aprender más de la palabra, y más, y era como que más mi anhelo de querer conocer más a Dios, de cómo era Él. Y yo todavía no había sido bautizada con el Espíritu Santo. Entonces yo me recuerdo que en una noche en mi casa yo estaba con mi hermana mayor, y me recuerdo que llegó mi prima a visitarnos a mi casa, pues se quedó a dormir en nuestra casa, ¿verdad? Y me recuerdo que empezamos a hablar primero como que de todas las cosas que nos estaban pasando, y nos poníamos bien tristes a llorar, pero gracias a Dios pues Vale estaba como también bien, mi hermana, estaba como bien metida en las cosas de Dios, ¿verdad? Por así decirles. Entonces ella empezó a orar por nosotras, y yo me recuerdo que esa noche fue cuando, o sea, realmente sentía al Espíritu Santo, porque me bautizó a mí, y yo empezaba a llorar y a llorar un montón. Y ese ha sido como el recuerdo que me impactó a mi vida, de cómo yo realmente, Dios me mostró, o sea,
no solo en ese momento, sino mucho antes, que Él me amaba y me cuidaba y que por mí dio su vida, ¿verdad? En la cruz. Pero me recuerdo muy bien de ese momento que yo me ponía a llorar y dije, Señor, de verdad tú me amas, y pues yo sé que también cada una de ustedes también han pasado y tienen, y ya les van a contar, pero eso fue lo que a mí me pasó. Eso fue. Qué lindo, la verdad es que Dios es muy bueno y llegó a tiempo a tu vida. Eso es lo más lindo. Recuerda que Dios llega a tiempo a tu vida. Pero ¿qué les parece si conocemos un poquito más también aquí de Dani? Dani, qué alegre tenerte. Cuéntanos Gracias. de ese hermoso momento donde conociste al Señor. Amén. Pues yo también tuve la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, como dice Betsa, es un regalo del Señor, porque no todos tenemos esa oportunidad y no es garantía, pero sí es una gran base, porque creces sabiendo y conociendo de Dios, ¿verdad? Y yo pues crecí yendo a la iglesia, yo acompañaba siempre a mis papás, yo iba a la escuelita bíblica como dice Betsa, y yo sabía las cosas que estaban bien, yo sabía las cosas que estaban mal. Gracias a Dios nunca fui una persona que experimentó así de que me perdí, fui a fiestas, no, pero yo conocía al Dios de mis papás. Yo no había tenido un encuentro real con Él. Yo oraba, yo iba los domingos y para mí eso era suficiente. Y yo decía, pues yo conozco a Dios, yo nací en un hogar cristiano, soy cristiana. Ahí se acabó para mí, ¿verdad? Pero conforme fui creciendo, pues yo no hacía las cosas del todo bien. Y yo iba a la iglesia, pedía perdón los domingos, lo típico que hacemos. Yo voy a la iglesia, me arrepiento, pero en la semana vuelvo a caer en lo mismo, vuelvo a hacer lo mismo. Exacto. Porque sabemos de que Dios nos perdona, sabemos de que Él nos da la oportunidad, pero tampoco es un juego, ¿verdad? Entonces, pues así pasó mucho tiempo. Pero llegó un momento en el que yo tuve la oportunidad de hacer un viaje sola. Y, o sea, era un momento feliz para mí, pero empecé a sentir un vacío, como que algo me faltaba. O sea, en lugar de yo disfrutar, era como, algo me falta. Estando, no sé, yo creo que fue Dios, ¿verdad? El que tocó mi corazón y yo decía, algo me falta, a pesar de que estoy en otro lado, disfruto y todo, pero siento que algo me está faltando. Y al momento de regresar aquí a Guatemala, pues yo sentía esa necesidad de ir a la iglesia. Yo decía, tal vez antes mis papás me decían, vamos un viernes a la iglesia, y yo, tengo sueño, mejor voy el domingo, decía yo. Pero ya cuando regresé, estaba en eso en mí, pero yo no sabía cómo interpretarlo, yo no sabía cómo qué era. Y empecé a ir a la iglesia y recuerdo muy bien un domingo que el pastor, fue una administración muy linda, y él dijo que él quería romper con las cadenas y las ataduras que no nos permitían dejar el pecado y no nos permitían entregar nuestra vida al Señor. Y de verdad ese día yo dije, yo ya no quiero ser igual, ya no quiero estar con un pie afuera, con un pie adentro, no quiero estar jugando con el evangelio de entre semana hago cosas que sé que no le agradan a Dios, porque yo lo sabía, porque yo crecí y me enseñaron las cosas que eran buenas y las cosas que eran malas. Pero yo decía, yo ya no puedo seguir así, yo necesito un cambio en mi vida, necesito entregar mi vida de verdad a Dios, porque yo ya me había bautizado de pequeña, yo tenía las bases, pero yo no tenía ese encuentro con Dios, yo no había conocido a Dios a mi manera, solo el Dios de mis papás, el que ellos me habían enseñado, ¿verdad? Y fue en ese momento en el que mi vida cambió en todo sentido. Ya después yo ya tuve el deseo, yo le pedí a Dios que Él me bautizara con su espíritu y gracias a Dios me dio la oportunidad también de ser bautizada. Y así, después de ese momento, mi vida fue un cambio radical y pude conocer a Dios de verdad, tener un encuentro con Él ya en la intimidad con Él, conocerlo. Qué lindo, qué lindo. La verdad es que creo que ese es el momento que va a hacer la diferencia en tu vida y la va a hacer para siempre, porque recordemos que Dios es un Dios eterno, ¿verdad? Entonces nada va a cambiar, él fue ayer, Él es hoy, Él es mañana, entonces Él nunca va a cambiar, ¿verdad? Yo también quisiera compartir un poquito del testimonio que tengo también de parte del Señor. Yo acepté al Señor cuando tenía 8 años. Y nunca se me olvida, porque les prometo que fue un encuentro genuino. Yo me acuerdo, tenía 8 años, pero nunca se me olvida el momento en que llamaron a los niños, porque fue en una iglesia donde llamaron a los niños y fuimos con 3 amigas. Fuimos y nos hincamos y lloramos. Y lloramos, o sea, realmente fue un momento donde dije, acepto al Señor de verdad.
Yo también crecí en un lugar cristiano, sin embargo mi papá no estaba muy metido con el Señor aún. En el proceso, tuvimos un proceso grande, pero el Señor, pues gracias a Dios lo atrajo. Pero yo recuerdo que a los 8 años exactamente el Señor me atrajo a Él, ¿verdad? Y a partir de ese día les puedo decir que desde muy pequeña el Señor marcó mi vida. O sea, ese día nunca se me olvida y lo tengo tan presente. Entonces, pero ya uno va creciendo, ¿verdad? Ya no tenía 8 años, ya empiezo a tener 15. Entonces ya uno dice, bien, mis amigos van a fiestas y todo. Pero pasaba algo curioso en mi familia, no sé por qué, ¿verdad? Pero a todos los dejaban salir y a mí no. Y mi papá, no vas. Y yo, ¿pero por qué? Y yo, pero yo quería ir, ¿verdad? Tú no vas. Y tú decías, Señor, ¿pero por qué me pasa esto? Y ahora yo logro entender todo eso. El Señor me guardó de toda esta situación, sí, ¿verdad? De irme a fiestas. Yo creo que si tal vez algo me hubiera pasado, no sé hasta dónde hubiera llegado, ¿verdad? No sé si hubiera tomado, no sé si me hubiera perdido en el camino. Dios nunca lo permitió porque Dios, cuando te ve y te marca un propósito en tu vida. Y siento que el Señor ha hecho eso con nosotras, ¿verdad? El Señor ha marcado un propósito muy lindo y el propósito que debemos de llegar a dar. Ahora, ¿cómo yo voy a saber ese propósito? Pues conociendo al Señor. Realmente uno de los encuentros más lindos que yo he tenido con el Señor es que yo estaba durmiendo una vez en mi casa con mi hermana y de repente yo veo que mi hermana se levanta y era la 1 de la mañana y yo empecé a llorar. Y yo llorando en la cama, ella a la par mía y me dice, Regina, yo espérate, el Señor me está dando una visión. O sea, el Señor me estaba dando una visión a mí, mientras que a mi hermana Dios le estaba hablando. Y en ese momento despertamos a mi otra hermana y nos ponemos las 3 a orar a la 1 de la mañana en nuestra casa. Y yo decía, Señor, esos encuentros que marcan tu vida por completo, ¿verdad? Tal vez tenemos la experiencia de no habernos ido, ahora mi testimonio no va a marcar la vida de alguien porque no tomé o no es eso. O sea, el testimonio de ahora es que si mientras más buscas a Dios, realmente vas a conocerlo y no todo va a ser perfecto y eso es algo que debemos de entender. Estar en Dios no es que voy a vivir una vida muy linda y todo va a estar bien, eso no es cierto. No. Hemos tenido dificultades, hemos tenido cosas que han marcado nuestra vida, pero el momento más lindo y los encuentros más lindos son esos, ¿verdad? Cuando Dios te sorprende y llega a tu vida y la presencia del Señor te alcanza. Entonces, esta semana debería de ser un reto para ti, buscar al Señor y que Él impacte tu corazón por medio de su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no solo visite tu casa, sino visite tu vida, tu cuarto y puedas tener un encuentro personal hoy con Dios. Eso es lo que nosotros queremos dejarte el día de hoy. La verdad es que el Señor quiere que te acerques a Él. Así que te bendecimos, señorita, y pues esperamos que sea de mucha bendición y nos vemos pronto.